buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Una noche más que especial porque estamos a las puertas precisamente de la celebración de un evento de la vida, de la familia, elementos axiológicos que por supuesto esta noche vamos a conocer con una entrevista de corte internacional. Y es que vamos a conversar de varios temas como la educación sexual en los jóvenes y la afectividad. Hablaremos también de las consecuencias en la mujer y en la sociedad producto del aborto, también desde el punto de vista legal. Conversaremos acerca con expertos de nacionalidad mexicana, brasileña, boliviana. Estados Unidos también está presente y por supuesto también de Ecuador. Y es que hablaremos de todos estos temas y un derecho comparado. ¿Cuál es la experiencia en otros países que de una u otra forma también han impulsado diferentes movimientos el tema del aborto? ¿Cuáles son las consecuencias? No solamente en las políticas que cada uno de los países pretende implementar, sino al momento de ingresar en una legislación. ¿Cómo esto funciona? Señores, con gusto, esta noche le doy la bienvenida a Nancy Tosi, asesora de vida humana internacional, procedente de Ecuador. Muy buenas noches. Buenas bienvenida noches, a 8 en punto, bienvenida a El Salvador. Muchísimas gracias. Gracias. También le damos la bienvenida a Raymond de Souza, representante de Vida Humana Internacional, brasileño americano, ¿cierto? Bienvenido, un placer. Gracias. También le damos la bienvenida al director y representante de Vida Humana Internacional, Mario Rojas. Don Mario. Don Sergio. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias a usted. Y por supuesto le damos también la bienvenida a Luis Martínez, jurista mexicano. Luis, Sergio, somos colegas, somos abogados. Excelente. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Permítame, El Salvador, saludar antes, por supuesto, de cualquier otro evento a quien hace posible, noche tras noche, el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Y bueno, por supuesto, con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, puedes hacer grande a El Salvador. Me desplazo y les presento la pregunta que esta noche hemos articulado para que usted nos acompañe, por supuesto, en una forma activa, colaborando, la cual dice así: según su opinión, ¿cómo evalúa la educación sexual integral en las escuelas o instituciones privadas? Por favor, acompáñeme con el tradicional collage de noticias que esta noche también estamos íntimamente ligados sobre el tema y que hemos preparado como punto de partida para conversar con nuestros invitados de esta noche, el cual dice así, arrancamos. El COGNA pide que educación sexual inicie en la familia y en la escuela, acá en El Salvador, para que tanto la dama como los caballeros que nos acompañen se puedan ilustrar de lo que sucede en nuestro país. Buscan prohibir el matrimonio entre niños en El Salvador. Realizan foro de educación integral sexualidad en nuestro país. Más de 900 niñas dieron a luz cada mes entre el 2013 y el 2017 en nuestro país. La vida de la madre debe defenderse como la del bebé, dice Juan Valiente, diputado del partido Arena. Médicos escandalizados por embarazos en adolescentes. El Salvador necesita ley sobre la educación sexual integral, recomienda plan internacional. El aborto no es un ahorro, Joaquín Irala. Persiste polémica por 17 mujeres condenadas por matar a bebés en El Salvador. El caso de Evelyn Hernández bajo la lupa de los medios internacionales. Y bueno, me incorporo rápidamente. Inicio con usted, con la dama de esta noche, doña Nancy Tosi. Hablemos un poquito de temas de los cuales ya he adelantado, como por ejemplo la educación sexual en los jóvenes y la afectividad. Vamos a ciertamente a dividir ambos temas, los cuales acabo de mencionar, para definir conceptos. ¿Qué debemos de entender el pueblo salvadoreño que está muy pendientes, Nancy, sobre el tema
de afectividad. Por favor. Afectividad quiere decir amor. Nosotros no hemos nacido para vivir el placer. No tenemos derecho al placer, como hoy los políticos latinoamericanos lo dicen, no solo en El Salvador, en toda América, porque el ataque es a todos los países latinoamericanos en conjunto. Esto es muy grave. El decirles a los jóvenes que tenemos derecho a vivir el placer es decirles que son una cosa, que son un genital pegados a un cuerpo, y esto no son los jóvenes salvadoreños. El joven salvadoreño es una persona, y las personas lo que tenemos derecho es a amar y a ser amados. Y entonces volvamos a hablar de amor. Aquí únicamente estamos hablando de un placer en la genitalidad. Cuando se habla de educación sexual, Sergio, es muy importante que hablemos de la persona, pero hoy no se habla de esto. Hoy se habla simplemente de tener relaciones sexuales con responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad con otra persona, lo primero que debemos pensar es el respeto a esa otra persona. No es un objeto de placer sexual. Y entonces lo que está haciendo todas estas campañas, todos estos lobbies, es únicamente promiscuyendo a nuestros jóvenes. Lamentablemente a esa edad, todo lo que escuchan que es ley o que está permitido, piensan que es bueno. Y esto no es verdad. No todo lo que aparece al frente es bueno. Porque si el principio en el que se basaron para decir todas estas barbaridades en cuanto a nuestra juventud, pues definitivamente no fue lo correcto, los resultados serán negativos. Me asombra leer, por ejemplo, que los médicos en El Salvador se asombren de los embarazos de las jóvenes. El embarazo no es un problema. El embarazo no es una enfermedad. El embarazo es algo natural en una mujer. Hemos sido diseñadas, somos un diseño perfecto, maravilloso, para ser madres. Qué pena que hoy se diga 900 niñas. ¿Cuáles niñas? ¿Tienen 7 años, 8 años, 9 años? No, aquí estamos hablando de adolescentes con un cuerpo perfectamente preparado a partir de tener su menstruación para tener un embarazo. Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas tenían hijos a los 14, 15, 16 y no se han muerto. Aquí estamos queriendo exagerar algo médicamente porque queremos causar una compasión malentendida, que no es la edad apropiada para un embarazo, por supuesto. Pero si le estamos diciendo a los jóvenes que deben tener relaciones sexuales, disfrutarlas, y luego no queremos que haya la consecuencia natural de toda persona, que cuando tienen relaciones sexuales, la consecuencia natural es la concepción de otra persona que estará en el vientre de esa madre. Entonces, se pretende confundir a adultos y también a jóvenes. Ok. Don Raymond de Sousa, aborto en el mundo y papel de la misericordia como cristianos. Debo decirlo que tenemos a un miembro que es caballero de la Orden de Malta esta noche con nosotros. ¿Cuál debe de ser, Raymond, la posición sobre el aborto en el mundo? En primer lugar, debo decir que he tenido la oportunidad de estudiar la situación de la descristianización del Occidente. He visitado ya 38 países del mundo, he dado charlas en inglés, francés, español y portugués, he conocido millares de personas. He visto que hay una propuesta, todavía no se publica esto, pero se la pone en práctica, que es la descristianización del Occidente. Específicamente, políticas de prácticamente todos los gobiernos del mundo, excepto tal vez Hungría, Eslovaquia y Polonia, que procuran destruir a la familia. Y por familia se comprende no cualquier unión entre cualquier persona, tipo de personas, pero un varón, una mujer,
unidos en el matrimonio por toda la vida y abiertos a tener hijos. Esto es familia. Todo el resto no es familia, es unión, es lo que sea. Bueno, hoy en día, a causa de la propaganda de la promiscuidad, de la propaganda de la pornografía, la falta de educación moral en las escuelas, en las iglesias, especialmente en las iglesias, donde se educa muy poco la moral. Uno procura ser amigo, ser suficiente, creer en Dios y amar a Dios es suficiente. No, hay que poner cuantas cosas en práctica. Bueno, entonces, hoy en día, esa confusión que ha sido creada en ambientes cristianos está siendo teniendo un impulso muy grande para reducir lo que resta de cristiano en nuestras leyes, instituciones, cultura, lo que sea. Y puedo ver, sea en Estados Unidos, donde vivo, o en Canadá, o en Argentina, Sudáfrica, donde tengo la oportunidad de visitar, y ahora por la primera vez aquí en El Salvador, que la tendencia de los medios de comunicación social es de promover la destrucción de la familia, digo así abiertamente, promover la homosexualidad, promover la fornicación, promover lo que sea, para que al final se dé una libertad que no es natural. Uno no tiene el derecho de hacer lo que quiere. Si creemos así, entonces abrimos la puerta a la anarquía. En el caso, por ejemplo, del aborto. Hoy en Estados Unidos, si uno roba un huevo del águila americana, uno va a pagar $250,000 de multa, más tiempo en la cárcel, porque es el águila. Está bien para mí, no estoy contra esto, pero que todos los años se practican más de 1 millón de abortos. ¿Qué pasa con esos políticos que dan más prioridad a un animal que a un ser humano? Es decir, nos hemos descristianizado de tal manera que el aborto se tornó casi un dogma, y especialmente en países como El Salvador, en que no hay todavía aborto libre, se procura empezar por descriminalizar ciertos tipos de aborto. Este es el primer paso, la puerta que se abre hacia el aborto final, como ha pasado en Portugal, por ejemplo, que empezaron con aborto solamente 10 semanas de embarazo, después 20 semanas y sigue más y más adelante. Por lo tanto, hay que comprender bien que estamos luchando, lo que decía el Papa Juan Pablo II en la carta encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida, en que hay esas 3 etapas de anticoncepción, de aborto, de eutanasia, que se procura eliminar aquellos que no son deseados. Adolf Hitler hizo la misma cosa. Y hoy en día, no sé a dónde está el alma de Adolf Hitler hoy en día, pero si él supiera lo que se pasa hoy en día aquí en la Tierra, iba a reírse, porque estamos poniendo en práctica sus teorías. Perfecto. Don Mario Rojas, quien es director representante de Vida Humana Internacional, con usted vamos a conversar sobre el impacto demográfico debido a las diferentes políticas públicas y que estos causan problemas dentro de una sociedad. ¿Cuál es su valoración con relación a estos estudios a los cuales usted ha realizado? ¿De qué manera estas políticas públicas impactan positivo o negativamente en términos demográficos? Muchas gracias, Sergio. Un saludo cordial a todos los televidentes del Canal 33 y el programa 8 en punto. Sergio, el tema del impacto demográfico tiene que ser preocupante para El Salvador. Hay una tasa de fertilidad que se denomina de un mínimo de hijos que debería tener una familia para que continúe en el tiempo su identidad como familia. Y si tenemos este impacto a todas las familias de una sociedad, de un país, entonces es bien importante que esta tasa sea mantenida o superada. Estamos hablando de una cifra de 2.11 hijos por familia. Esos son estudios que dicen que hay familias que deben tener 2 hijos y otras familias que tienen 3, y que en el fondo resulta como 2.11 hijos por familia debería ser la contribución de cada familia en un país para mantener su cultura, su idioma, sus costumbres, para reponer la pérdida
de la gente por muertes, accidentes, enfermedades y toda una serie de cosas. El Salvador en este momento, en la tasa de fertilidad del 2014, ya está con 1.95 hijos por familia, y su tasa al año 2015 está con 1.91 hijos por familia. Esa es una seria amenaza para el futuro de El Salvador. ¿Por qué? Porque sencillamente quiere decir que hay menos gente o menos niños naciendo hoy día, y eso significa que van a haber menos personas en 20 años contribuyendo con bienes y servicios, menos gente contribuyendo con aportes económicos, con innovación tecnológica, con la generación de fuentes de trabajo, y además vamos a ver un envejecimiento de la población de El Salvador, porque va a haber, obviamente, ¿qué es lo que pasa? La gente mayor está viviendo más tiempo y hay menos gente naciendo que van a contribuir menos recursos para el bienestar, para los ahorros internos y para, obviamente, para apoyar a esos jubilados que en 20 años tienen el derecho de poder recibir esa jubilación. Pero ¿qué es lo que pasa en todo este proceso? Pues sencillamente significa que si hoy día, por ejemplo, se requiere de 4 salvadoreños que están en edades de 20 a 55 años de edad, que con sus ingresos contribuyen para el bienestar del seguro social de los jubilados, pues en 20 años posiblemente sean 6 o 8 los salvadoreños que van a tener que trabajar para contribuir para un jubilado, para poder gozar de su jubilación. Y entonces, como tenemos el caso, por ejemplo, del Japón. Japón está proyectado para el año 2050 que va a perder más del 50% de su población. Tenemos países como Rusia que andan súper preocupados, y le diré que El Salvador está por ese camino. De acuerdo a las pirámides poblacionales que se están proyectando para El Salvador, pues van a tener un promedio de aproximadamente, para el año 2050, el promedio de edad de los salvadoreños va a estar entre los 50 y 55 años de edad. 50 y 55 años de edad. ¿Qué significa eso? Un ciudadano de 20 años produce y tiene más energía para poder sacar que un ciudadano de 50 y 55 años de edad. Y si vemos lo que está pasando en Europa en este momento, tenemos un verdadero invierno demográfico. Hay mucha más gente mayor y que requiere de auxilio de personas y que no tiene suficiente gente joven. Y esa gente joven está viniendo de otros países. ¿Será que a futuro El Salvador también va a tener ese problema? Perfecto, nos quedamos con eso. Vamos más adelante a darle respuesta. Luis Martínez, mexicano, abogado, la importancia que el Estado invierta en políticas con perspectivas de la familia y los peligros de la ideología de género. El segundo tópico para más adelante, pero ayúdeme a entender en este primer segmento la importancia del Estado, que invierta en políticas donde las perspectivas sea la familia como base de la sociedad. Claro que por sí. favor. Primero hay que entender lo que es una política pública. Una política pública es la base o el criterio general con el que el Estado se permite tomar mejores decisiones y mejorar su gobierno. Normalmente el Estado contempla a los individuos como personas particulares para objeto de sus programas sociales o de sus programas de desarrollo económico. Para eso sirven las políticas públicas, para enfocar el tema con el que va a decidir esos programas. Nosotros lo que estamos proponiendo en Human Life International a El Salvador es que tome el ejemplo de Brasil, que en alguno de sus programas contra la pobreza ha reducido el año pasado, después de 6 años de experiencia, 13% su índice de pobreza normal, no la extrema. Es una cifra altísima y el secreto está precisamente en la inversión en políticas familiares. ¿Cuál es la diferencia? En Brasil lo que hacen es otorgar un programa social de asistencia, no a un individuo, por ejemplo, una ama de casa como lo hacen en México, en mi país, sino a una familia, y por lo tanto la base de datos se centra en registrar familias, no personas,
Y el incentivo se otorga a aquellos papás o aquella familia en donde todos los hijos han sido llevados o han estudiado, han sido llevados a la escuela. Se les incentiva además la salud, que sus hijos tengan cierto nivel básico de salud y que haya higiene en la casa. Después de una auditoría de gobierno, si la familia cumple con estas 3 cuestiones, entonces se le otorga un incentivo bastante interesante. ¿Qué provocas? Que la familia, que los papás estén interesados con una motivación extra a lo que de ordinario deberíamos hacer todos los papás, llevar a la escuela a nuestros hijos, preocuparnos porque se eduquen. Además, su salud, algo básico, que normalmente a lo mejor una familia no podría lograrlo por escasos recursos. Sin embargo, con este incentivo de si yo invierto en medicinas en vez de en una diversión o en tomarme una cerveza, entonces voy a obtener un incentivo económico que me va a permitir recuperar el costo de la medicina y un extra además. Lo que ha obtenido Brasil es precisamente la reducción de la pobreza, porque su gente está estudiando, porque su gente tiene salud y genera su nivel mínimo de bienestar y de desarrollo. Ok, hacemos la primera pausa, señores. Esto se llama 8 en punto. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, tenemos muy buenos consejos y uno de ellos es Virogrip. Cuando llega la gripe, llega, señores, mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles, Gelcaps AM/PM. Toma Virogrip para gripes y toses monstruosas. Aquí vamos de nuevo. Luis, terminamos la idea, por favor, acerca de un tema tan importante como es precisamente que el Estado invierta en políticas de perspectivas familiares. Es correcto. Algunos ejemplos de políticas familiares podrían ser que el gobierno incentive fiscalmente a empresas reduciendo el impuesto sobre la renta cuando permitan tener, por ejemplo, guarderías en la misma empresa para sus empleados. Eso liberaría de estrés a los papás, eso permitiría a la mujer trabajar y eso además sería sumamente sensible para los mismos trabajadores que producirían más porque hay cierto nivel de satisfacción con su propia empresa. Ese es uno de tantos ejemplos. Otro ejemplo podría ser el que el gobierno invirtiera un poco en la primera infancia a través de capacitar a los padres de familia en cómo actuar los primeros 5 años de vida de sus hijos. Eso es tremendamente importante. Muy pocos papás sabemos que de los 0 a los 5 años el niño tiene el número de conexiones neuronales más grande que va a tener en toda su vida. La estimulación afectiva que hagamos en esa etapa es trascendental y no se podrá suplir después si en esa edad no se hizo. La estimulación motriz, la verbal, la auditiva, etcétera. Y sin embargo el gobierno invierte en general en Latinoamérica promedio menos del 1% del Producto Interno Bruto en primera infancia. Europa está en un nivel entre el 7 y el 12%, porque saben que la inversión en primera infancia es la que más da dividendos, la que más reditúa a largo plazo en ahorro respecto a seguridad, respecto a salud, respecto a educación. Lo que hagas con los niños de 0 a 5 años es tremendo. Entonces una política familiar, una política con perspectiva de familia sería invertir un poco más en hacer convenios con asociaciones civiles que vayan a las casas de los que se registren para ello, para capacitar a los papás a domicilio en ese asunto o a las empresas, aprovechar las empresas. ¿Qué obtenemos con esta manera o esta visión de gobierno en donde contemplas a la familia y no al individuo? Precisamente lo contrario a la visión que estamos logrando, y tendría que mencionarlo, el Consejo Nacional para Niños y Adolescentes, que es el que está comentando sobre la alarma respecto al matrimonio de menores de 18 años, está cometiendo un grave error, no solo en El Salvador, y lo digo, es en todos los países de Latinoamérica, es una política regional hemisférica. Están cometiendo el grave error de contemplar a los niños y sus necesidades y sus derechos totalmente en aislamiento de su familia. Ok, perfecto. Nancy Tosi, háblenme un poquito del síndrome post-aborto y post-trauma, pero antes, a mí me llamó la atención algo que usted dijo, y yo lo tengo que traer a colación porque también usted se refirió al tema. ¿Cómo se trata cuando vemos nosotros a políticos populistas? Políticos que le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar para ganar réditos, para ganar votos, pero no solamente lo que quieren escuchar, sino que le dan lo que al final la gente también
no necesariamente necesita. Y usted lo decía, no todo lo que está permitido, como dice la Biblia, me es lícito, me es de una u otra forma de bien para mi persona. Usted lo decía, no solamente es en el país, es en Latinoamérica, cuando vemos a políticos gangueros, populistas, que empiezan a hablar del aborto, que empiezan a hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo, y que poco a poco esa ventana de pronto termina siendo un portón el que se abrió. Es muy grave, justamente lo que tú acabas de decir. Implica que alguien me está ofreciendo a mí como madre que yo tenga el derecho de matar a mis hijos y yo vote por esa persona. Entonces aquí tenemos que regresar a algo que es muy importante y que es la moral. La moral se ha distorsionado, se ha roto, hemos dejado la moral en un basurero. Parte de esto comienza con la pornografía. Recuerden los años 70, 60, programas de televisión que no se permitía ver más allá de muchas cosas sencillas. Esto se rompió. ¿Cuándo se rompe? 1973 con el juicio del aborto más nefasto del mundo, Roe versus Wade. Cuando se autoriza el aborto legal en todo Estados Unidos. ¿Quién pagó estos juicios de aborto legal? Tanto por salud como por supuesta violación que no existió, fue una mentira. Lo paga el dueño de la pornografía en Estados Unidos. ¿Qué tenía que ver Hugh Hefner con el aborto? Nada. No tenía nada que ver, pero él se dio cuenta que si rompía los esquemas morales de las personas, entonces sí podríamos llevar a todas estas generaciones a pensar que el aborto también era un derecho. Esto es muy grave, porque votar por alguien que me ofrece matar a mis hijos, que me ofrece la eutanasia, matar a mi padre, a mi madre, a los enfermos que yo tenga en casa, alguien que me ofrezca matar a mis hijos porque no vienen supuestamente tan perfectos como tú y yo quisiéramos que vengan, es muy grave. La moral se ha distorsionado. Y me preguntabas tú el síndrome posaborto. El mundo quiere negarlo. Todos estos políticos dicen que es un mito que exista un síndrome posaborto, pues no lo es. Es más, esto viene de estudios muy grandes, con muy largo alcance, porque esto se presenta ya en el Senado en Estados Unidos en el año 81, cuando Vincent Roux, este psiquiatra que había hecho todos los estudios del síndrome posguerra, presenta el síndrome posaborto. ¿Qué pasaba con el síndrome posguerra? Habían tenido permiso de matar a estas personas por patriotismo, por lo que fuera. Y estas personas destruyeron a sus familias cuando regresaron de vuelta a Estados Unidos desde Vietnam. ¿Qué ocurre con la mujer y con el hombre que se involucran en el asesinato de sus propios hijos? Porque hay que llamarlo por su nombre. Es la muerte de una persona y el diccionario en español lo pone de esa forma. Pero aquí hay un agravante. No tenemos el permiso por patriotismo de matar a nuestros hijos. Este agravante va a hacer que el síndrome posaborto sea algo que escondamos durante mucho tiempo, porque la vergüenza, la culpabilidad y el dolor no nos permite decirlo. Pero aquí es en donde nos encontramos, el mayor generador de violencia intrafamiliar e interpersonal en el mundo entero. Síndrome posaborto nos llevará a destruir a todo aquel que esté alrededor de una persona que haya estado involucrada en uno o más abortos. Algo importante, Sergio, la mujer normalmente no se detendrá en un aborto, porque hay un síndrome del vientre vacío que hará que su deseo de volver a embarazarse vuelva a llevarla a otro aborto y a otro. Y esto es grave. Ok, Raymond da Souza, usted tiene doble nacionalidad, porque además de ser brasileño también es norteamericano. Si nosotros hacemos una comparación de los dos países y cómo el tema, por ejemplo, del aborto en el mundo, cómo ha ido avanzando. También tengo en mis notas que es australiano. Sí.
Cierto, ok. ¿Cómo en estos 3 países usted podría hacer, porque seguro ha hecho el ejercicio mental, cómo es que estos temas han ido avanzando en estos países que en algún momento nosotros podríamos decir, no, es que en el viejo mundo somos un poco más conservadores y parece que año con año ese tópico es una ficción ya de Hollywood donde somos realmente conservadores, porque nos damos cuenta que en otros países para evolucionar, para ser del primer mundo, también hay que tener prácticas del primer mundo para que ser parte de esos estereotipos y que seamos enviñetados y aceptados. Lo que he visto en Brasil y en Estados Unidos, digamos, hay unos 20 años de diferencia. Los americanos están mucho más avanzados, evolucionados, digamos, rumbo a la cultura de la muerte. Es una evolución, sí, pero es una evolución como una enfermedad, como un cáncer en la sociedad. La misma cosa pasa en Brasil. No tenemos todavía en Brasil el aborto abierto, pero hay casos especiales, así llamados la vida de la madre, dificultades de salud del niño y violación. Ahora ya quieren ejecutar, perdón, la presidenta ya escribió, ya afirmó la ley que permitía matar a los niños anencefálicos que tienen problemas de... Entonces, gradualmente vamos eliminando a los no deseados. Bueno, en Estados Unidos, después de la ley del aborto, que la Corte Suprema aprobó, como Nancy ha explicado, se dio un derecho de matar. Algo así que antes de esos tiempos nadie había pensado que uno tiene el derecho de matar a su propio hijo. Amigos que están viviendo ahora, piensen un poco en esa idea. Que el gobierno, ¿quién dio al gobierno el poder de darme el derecho de matar a mi propio hijo? Si puedo hacerlo, ¿por qué no puedo matar al presidente también? ¿Por qué no? Si son 2 personas, ¿no? Bueno, entonces, lo que me parece con mi experiencia, hay 2 factores aquí para considerar. Primero, es la propaganda de la cultura de la muerte, que es muy activa, muy activa. Segundo, la falta de formación de las personas. En las escuelas, universidades, lo que el Papa Benedicto XVI llamaba la dictadura del relativismo, que hoy en día es una palabra llave, que depende de tu opinión. Es relativo. Todo es relativo. Cuando creemos en esto, estamos destruyendo nuestra propia sociedad. Y aquí en El Salvador, digamos un país todavía conservador en comparación con Estados Unidos o Brasil, pero sigue el mismo camino. Es necesario que la gente en las escuelas, universidades, en las iglesias se dan cuenta que es necesario formar la juventud en los principios de la moral natural. No matar no es una ley judía o una ley cristiana, es una ley natural de la propia naturaleza humana. En ninguna cultura del mundo se mata gente inocente. Hay culturas, como en Estados Unidos también, que hay pena de muerte, en que se ejecuta criminales peligrosos. Pero están ahora procurando acabar con eso. Pero el niño en el vientre materno es inocente. ¿Qué ha hecho para ser ejecutado? Pero con esa mentalidad del relativismo que está entrando en toda la América Latina en grado mayor o menor. Nosotros que procuramos defender la familia tenemos una responsabilidad muy grande. Primero, de formarnos a nosotros mismos para poder defender el futuro de esa nación cristiana. Don Mario, usted mencionaba algo que me llama muchísimo la atención, y es que en diferentes países de los cuales se necesitan a personas que puedan ser laboralmente activas para mantener en términos de reformas a las pensiones aquellas personas que de una u otra forma ya dieron un aporte. Es normal, es apegado a derecho, es moral promover el tener hijos o limitar según diferentes criterios, como por ejemplo el poder adquisitivo, cuántas personas pueden llegar a tener determinado número de hijos. Mire, toda esta idea de tratar de planificar la familia ya viene de varios años atrás y viene con mucha intensidad a partir de los años 60, y sabemos muy bien que a inicios de los años 70 sale un informe que en la época era muy, pero muy secreto, conocido comúnmente como el informe 200 de Kissinger, un exsecretario de Estado que en la década de los 70 emite un informe ultra secreto
donde dice, es de suma importancia para el crecimiento industrial y de la seguridad nacional de los Estados Unidos limitar las tasas de fertilidad en todos los países que en esa época todavía se utilizaba el término subdesarrollados o lo que se llamarían del tercer mundo, limitar el crecimiento poblacional o las tasas de fertilidad, porque de esa manera es que Estados Unidos continuará creciendo económicamente y necesitaban recursos materiales. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se inicia una campaña muy grande para tratar de concientizar a todos los países, especialmente del hemisferio sur, sería América Latina, Asia y África, a reducir sus poblaciones. En la década de los 60 nosotros teníamos un promedio de un poco más de entre 6 y 5 hijos por familia, era común. Tal vez usted, sus papás o sus abuelos tenían más de un hermano. Mi abuela tuvo 14 hijos. ¿Está viendo? Entonces, pero el día de hoy ya prácticamente no se ve eso. Pero ¿por qué viene eso? Justamente fue una estrategia para reducir la población de los países subdesarrollados para que no aumenten el consumo de materias primas de esos países. Y entonces, de esa manera, esa materia prima continuará llegando a los países del primer mundo y siendo uno de ellos Estados Unidos. ¿No tiene nada que ver el costo de la vida en esos países? Las oportunidades que cada vez se van cerrando. Pues bueno, lo que pasa es que toda esta estrategia inicial comienza a crecer por todo lado y vienen políticas de planificación, ya es donde viene una campaña pero muy intensa en la utilización de anticonceptivos, utilización de preservativos, utilización de campañas de educación sexual para enseñarles a los niños desde la más temprana edad a protegerse contra enfermedades de transmisión sexual, evitar los embarazos no esperados, todo eso a través de anticonceptivos y preservativos, y eso que en realidad no ha dado resultados, se dan cuenta. Y en el fondo, todo este tipo de políticas que han venido de países del primer mundo han sido impuestas a nuestros países a través de la cooperación internacional. Por lo visto aquí también USAID sigue presente y sabemos que USAID durante varios años ha utilizado grandes recursos económicos para esta planificación familiar y no necesariamente debería ser la mejor. Luis, voy con usted. ¿Cuáles son los riesgos de la ideología de género? Bien, gracias Sergio de nuevo. La ideología de género suena a igualdad entre el hombre y la mujer, y ese es el principal riesgo, que es precisamente un engaño usando un tema que sí es necesario. Obviamente el machismo afecta a muchos países latinoamericanos y aparentemente, y es muy cierto, hay una desigualdad en muchas ocasiones política entre el hombre y la mujer. ¿Hay más machismo en México que en otros países? No estoy hablando de las películas mexicanas. Digamos que en México llevamos un camino recorrido de supuesta ideología de género. Y entonces, esa es la principal prueba. Buen tema, no ha disminuido el machismo en México con la ideología de género. Entonces, lo que realmente busca la igualdad de género es introducir temas que no tienen nada que ver. Es un engaño que pareciera que se refiere a la igualdad entre hombre y mujer, y en realidad significa que el hombre y la mujer deben ser tan iguales que la maternidad le estorba a la mujer. Y entonces es usado como un instrumento de lo que platicaba Mario, el control poblacional. El mismo aborto, un tema que estamos debatiendo en El Salvador, pertenece a la perspectiva de género, pertenece a la ideología de género. Y es un engaño orquestado, vamos a decirlo clarísimamente, vamos a desestimar y clarificar esta farsa. En México, en el año 1996, el Centro de Derechos Reproductivos, un corporativo con sede en Nueva York, estableció una estrategia por la cual presentó el caso Paulina. No me voy a atrever a narrar qué es el caso Paulina porque es exactamente igual que el caso Evelyn, El Salvador 2017. Hicieron exactamente lo mismo. El caso Evelyn también es orquestado y pagado por el Centro de Derechos Reproductivos. Pueden entrar a la página, pueden buscarlo en cualquier buscador de internet, Centro de Derechos Reproductivos, entran a la página de este despacho de abogados y ahí ellos mismos claramente dicen: estamos haciendo en El Salvador esto. Aguánteme un ratito, voy a una pausa y siempre regreso con usted sobre este tema. Volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Luis, hablamos de los riesgos que se puedan presentar sobre ideología de género, pero si esto lo planteamos a la inversa, a mí me encantan ciertos países donde han tratado también de equiparar la igualdad de género para el hombre cuando la mujer está en maternidad, tiene al hijo y el hombre puede desplazarse sin perder su seguridad jurídica sobre un tema laboral y acompañarlo más de 3 o 6 meses para integrar la familia. Es correcto. Y sí, efectivamente el tema es necesario, por eso repito que ese tema que es sumamente noble, deberíamos preocuparse los salvadoreños, ya me siento salvadoreño, por tomarlo, pero llamándolo por su nombre y realmente enfocándose a su objetivo, igualdad entre el hombre y la mujer. Deberíamos realmente salvadoreños interesados en que la mujer y el hombre sean tratados iguales en el trabajo y en la política, tomar el tema, porque quien lo está tomando ahorita, el Instituto de Desarrollo de la Mujer, por ejemplo, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, y eso está en transparencia en la página del Congreso de ustedes, ahí viene el convenio por el cual se recibieron $150,000 en el 98 y han seguido. Toma el tema para aparentar que realmente le interesa la igualdad entre el hombre y la mujer. Y en realidad lo que está pasando es que están construyendo un conjunto, un número de adeptos, de mujeres que están siendo beneficiadas, y qué bueno, pero posteriormente el tema lo van a avanzar hacia su interés, que es lo que ya mencionaba, impulsar el aborto como si fuera una consideración de igualdad que permite que la mujer pueda tener relaciones sexuales al igual que el hombre, sin peligro de embarazarse, y si se embaraza, tiene el acceso al aborto. Por eso están también en este tema de igualdad de género promoviendo que las niñas no se casen antes de los 18 años, porque si tienen relaciones, se embarazan, actualmente lo normal es la protección jurídica a través del matrimonio, y ni siquiera estoy hablando de una cuestión religiosa. Lo que aporta el matrimonio es una protección jurídica a favor de la mujer. ¿Qué estamos dejando de hacer por tomar la igualdad de género en este tema? Que cuando el adolescente se embarace, precisamente el único recurso que le va a quedar es el aborto. El asunto con el aborto, por ejemplo, es que el Centro de Derechos Reproductivos orquesta este caso Evelyn, igualito que orquestó el caso Paulina del 96. En México, en el 96, años después, Paulina acudió a medios de comunicación arrepentida porque su mamá había recibido dinero del Centro de Derechos Reproductivos para decir que fue violación, y en realidad había sido un embarazo entre los dos novios adolescentes. Lo mismo está sucediendo aquí. Evelyn cometió un homicidio, no un aborto, y el homicidio, según el artículo 129 del Código Penal de ustedes, conlleva 30 años. No fue considerado de acuerdo al artículo 133, que considera el aborto. ¿Qué sucede aquí? Otro tremendo engaño de la ideología de género. Cualquier delito, para que sea delito, debe conllevar... Muchos quieren equiparar, como tú sos abogado, muchos quieren equiparar, Luis, en nuestro país, que el elemento punitivo sea precisamente igual, tanto para el aborto como para el homicidio, porque hay una disparidad, una simetría, cuando realmente los dos son constitutivos de delitos porque terminan extinguiendo una vida. Ciertamente podría ser ese un enfoque interesante, sin entrar al tema de si estamos de acuerdo o no, pero ese debería ser el enfoque, por ejemplo, de la organización Agrupación Ciudadana para la Despenalización, para este tema que está llevando la activista Herrera. El asunto es que aún ese enfoque lleva un error tremendo en cuanto a derecho penal. Para que exista un delito debe haber sujeto activo y sujeto pasivo. Estamos hablando de que si el aborto es un delito, el sujeto activo es la mujer y el bebé es el pasivo. Debe haber un objeto material o un objeto jurídico. Si no hay una de esas cuatro cosas, no hay delito. Aquí lo que están proponiendo es que en caso de violación, en caso de incesto, en caso de que el bebé venga mal o que peligre la muerte de la madre, no sea considerado aborto y no vayan a la cárcel. Penalmente, ¿cómo funciona? Además de las cuatro cosas que mencioné, el delito conlleva una serie de circunstancias como la punibilidad, la imputabilidad, la responsabilidad y la acción. Si, por ejemplo, yo mato a un ladrón que entró a mi casa, hubo sujeto activo, que soy yo, hubo sujeto pasivo, que es el ladrón. Sí hay delito de homicidio. ¿De qué me excluyen? De la punibilidad, y entonces no me pueden castigar. Porque hay una legítima defensa, por Exacto. ejemplo. Pero ¿cómo se lleva el proceso por causa de punibilidad? Una excusa absolutoria. Me llevan a proceso, el juez resuelve, después de varios meses de analizar el caso y de presentar pruebas y recibir alegatos, que yo actúe en defensa propia.
No pisé la cárcel, estuve bajo proceso, pero sí hubo delito. Rápidamente termino. El asunto aquí no es lo mismo, porque lo que ellas están pidiendo es que en caso de violación la mujer tenga derecho a abortar. Es decir, nos engañan diciendo que es excepción. Si hablaran claramente sería legalización del aborto. Eliminan el sujeto pasivo. Es una trampa. Si resuelves esas tres cuestiones, violación, terapéutico y eugenésico, como si fuera excepción, como ellas lo plantean, estarías legalizando el aborto en cualquier caso porque eliminaste el sujeto pasivo. Aguas con ese engaño, como decimos los mexicanos, aguas. Ojo, decimos nosotros. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso a El Salvador, ya no tenemos tiempo para más, sin embargo, nos han acompañado un panel de lujo de corte internacional, precisamente de un evento muy pero muy importante, el que se está realizando en nuestro país desde hace mucho tiempo, articulando, porque es un gran esfuerzo, el primer Congreso por la Vida y por la Familia, sí a la vida. Quiero saludar y despedirme en estos mismos términos a cada uno de nuestros invitados porque nos han dado el tiempo correspondiente, no a 8 en punto, no a Canal 33, sino al pueblo salvadoreño. Nancy Tassi, ecuatoriana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, y por supuesto, palabras para el pueblo salvadoreño en una forma bien sintética, por favor. Gracias, Sergio. Yo quiero invitar al Salvador a acompañarnos sábado y domingo en este evento que tendremos en el gimnasio de María Auxiliadora en La Libertad, ¿verdad? En la zona de La Libertad. Bienvenidos, podemos conversar sobre muchos temas y pueden hacer muchas preguntas. Jóvenes, ustedes tienen muchas preguntas, vengan que tendrán todas las respuestas. Perfecto. Raymond da Souza, un placer, caballero, gracias por habernos acompañado acá, por favor. Para mí fue una alegría muy grande estar aquí en El Salvador, porque la ciudad en que nací en Brasil se llama San Salvador. Es mi segunda patria aquí, digamos. Y quería dejar una palabra solamente a ustedes. Debemos proteger la familia, procurar comprender lo más posible las políticas que están siendo propuestas en la América Latina, para que podamos defender la célula madre de esa sociedad que es la familia. Ok, Mario Rojas, caballero, un placer, gracias por su tiempo. Gracias, Sergio. Este mensaje va dirigido a los padres. El día de hoy nos preguntamos por qué es que nuestros hijos están actuando de esta manera o de esta otra manera. Realmente hay toda una estrategia para tratar de afectar a los hijos. Vale la pena, los invitamos a que vayan a este congreso el día sábado y domingo, porque estoy seguro que ahí encontrarán muchas respuestas a esas preocupaciones. Perfecto. Luis Martínez. Gracias por la invitación. También gracias Sergio. a usted por habernos acompañado, por favor. Al contrario. Pues yo también quiero hacerles la atenta invitación a que no dejen pasar esta oportunidad y que este sábado y domingo nos acompañen al Congreso para Laicos acerca de la vida y la familia. Va a ser una oportunidad en que podremos explicarles varios de estos temas que aquí tocamos rápidamente, pero ahí con más detalle. Y como mensaje, repito lo que comentaba Mario, eduquemos a nuestros hijos y a nuestros alumnos con cuidado. Perfecto. Y el evento completamente gratis. Le planteamos la pregunta, según su opinión, ¿cómo evalúa la educación sexual integral en las escuelas o instituciones privadas? Un 4% eficiente, un 67% deficiente, un 29% necesita mejorar. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Pasen muy buenas noches. Será hasta el día lunes. Que descanse. El día lunes nos estará acompañando ya el candidato del partido Gana, Will Salgado, con la propuesta precisamente de llegar nuevamente a la alcaldía de San Miguel. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día lunes. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.